Día tranquilo para los hombres de la general. Algunas caídas que no tuvieron consecuencias graves y un hombre que quiere entrar en la historia del Tour como el máximo ganador de etapas. Bienvenidos ciclofanáticos de España, Colombia, Ecuador y toda América a este breve resumen de la etapa número 10 del Tour de Francia 2021. Salía como líder el monstruo esloveno Tadej Pogačar aventajando a Ben O'Connor de la G2R por 2:01 y a Rigoberto Urán por 5 minutos 18. Nairo Quintana portaba la camiseta distintiva de la montaña y Mark Cavendish encabezaba la clasificación de los puntos. Hoy la etapa partía desde la ciudad de Albertville y tendría como destino Valence en un trazado programado de 190 kilómetros, en el que encontrarían en los primeros 60 un puerto de cuarta categoría y 20 más adelante un sprint especial en una de las varias cotas no categorizadas, para continuar el trayecto en un terreno semiplano que los llevaría finalmente a la línea de meta. No demoró mucho en consolidarse la fuga del día con dos hombres que recibieron el visto bueno del lote para emprender su aventura. Fueron ellos el belga Tosh van der Sande del Lotto Soudal y el canadiense Hugo Houle de la Astana Premier Tech. Los dos hombres tomarían una renta cercana a los 4 minutos y serían quienes pasaron por delante en el premio de montaña en el Col de Cou, mientras que el pelotón atrás rodaba con tranquilidad guardando energías para lo que será la durísima etapa del día de mañana. Pocos sobresaltos entre los del lote que solo se vio afectado por un enredor de algunos hombres del Bike Exchange, Total Energies y el Trek, entre los que sobresale la imagen del excampeón del mundo Mats Pedersen. El siguiente desafío viene con el sprint en La Placette, lugar en que los dos fugados capturan las máximas unidades y dejarían un remanente para los ciclistas del pelotón, en donde Sonny Colbrelli pasa por delante y aprieta la clasificación de puntos acercándose en la tabla a Mark Cavendish. Pasada la mitad de carrera, la renta de la fuga respecto al pelotón se ha recortado casi al minuto. Una nueva caída involucra a hombres del Jumbo donde se van al suelo Sepp Kuss y Wout van Aert, y también se ve envuelto Richie Porte de Ineos que recibe el apoyo de su equipo completo, excepto Richard Carapaz que ha salvado el inconveniente y logra mantenerse adelante con todo el lote. Avanzan los kilómetros y Tosh van der Sande, que venía en la fuga, fue absorbido por el paquete. Hugo Houle, quien se había separado de su casual compañero de fuga, corrió con la misma suerte unos metros más adelante. Con el pelotón compacto, es del Deceuninck Quick-Step el que toma las riendas y mete presión con Julian Alaphilippe al frente. En el último tramo entra el viento de costado y los de adelante intentan cortar el grupo. Logran hacer una pequeña selección, pero ninguno de los hombres de la general se ve afectado y el pelotón se agrupa nuevamente para afrontar los tramos finales. Llega el último kilómetro con el dominio del Quick-Step adelante. Davide Ballerini viene lanzando el tren del equipo y luego es relevado por Michael Morkov, que imprime aún más potencia. Mark Cavendish pica en punta y saca una luz de ventaja, mientras Wout van Aert y Jasper Philipsen por los costados intentan igualar la línea del británico. No les es suficiente el esfuerzo y tienen que ver cómo Cavendish se lleva con autoridad a la etapa, sumando su tercera en este Tour y consiguiendo su victoria número 33 en el historial de la carrera, quedándose a una sola del récord histórico que aún posee el belga Eddy Merckx. No hay cambios en la general y se mantiene Pogačar como líder, escoltado por Ben O'Connor a 2:01. Entre el tercer puesto que ocupa Rigoberto Urán a 5:18 y el séptimo de Wilco Kelderman hay solo 40 segundos de diferencia, y en esa lucha por el podio están parcialmente en ese orden Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Enric Mas y el mismo Kelderman. Ya por encima de los 6 minutos están Lutsenko, Guillaume Martin y David Gaudu. Mañana vuelve la alta montaña con el doble paso por el mítico Mont Ventoux, una jornada de 200 kilómetros en el que afrontarán 2 premios de cuarta categoría al inicio y otro de primera en el intermedio. La parte más álgida está en la localidad de Solt, donde comienza el primer ascenso al Mont Ventoux con 22 kilómetros al 5%. Tras el descenso llegarán al valle en Malusen y tomarán de nuevo la subida al Ventoux, pero esta vez por la vertiente más difícil de Bedouin y sus 15,7 kilómetros al casi 9%. Premio fuera de categoría y que además ofrece bonificaciones en tiempo para los 3 primeros, para rematar la etapa en el descenso y conocer el ganador en un nuevo paso por Malusen. Este mismo trazado con el doble ascenso se usó hace poco en el Mont Ventoux de nivel Challenge, carrera que fue ganada por el colombiano Miguel Ángel López. ¿Serán Carapaz, Pogačar o Nairo? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Un abrazo a todos y nos vemos mañana con el resumen de la 11ª etapa.